Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Queremos hacer contacto en este momento con la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, exasambleísta constituyente, con quien tenemos algunos temas para preguntarle y conversar. El fin de semana se produjo una incursión militar y policial, una operación en las cercanías de Tenas, en las cercanías de Puerto Napo, concretamente de una mina ilegal, enorme. Se han incautado hasta ahora 27 grandes maquinarias. Hay protestas de los mineros que dicen, no, devuélvanos nuestra maquinaria, otros dicen, déjenos trabajar. Conocemos la historia. Usted la conoce bien y a fondo, doctora María Paula. Recordamos siempre la incursión en Buenos Aires. Hasta ahora el Estado ecuatoriano no logra solucionar y dar una salida al tema de la minería ilegal, mientras por otro lado tenemos ingentes recursos que extraer del suelo si lo hacemos de forma ordenada, legal, pagando impuestos, dando trabajo, respetando la naturaleza y por supuesto promoviendo la estabilidad social de los habitantes de las zonas. Un nuevo problema se presenta y yo recordaba todo el episodio de Buenos Aires y así quiero empezar esta entrevista a María Paula saludándole muy cordialmente. Muy buenos días, el país le escucha. Buenos días, Gonzalo. Qué gusto poder saludarle, qué gusto poder conversar también con su audiencia. Efectivamente, el tema de la minería ilegal, para tratar de responder directamente su pregunta, entraña especial complejidad porque se trata de vetas que están cerca del suelo, que están en la superficie. ¿Por qué me refiero directamente a eso? Porque no es igual el tipo de actividad de control que se necesita o no es igual la inversión que se necesita si es que estamos hablando de una mina que necesita tecnología para la extracción. Si es que necesita hacerse grandes excavaciones, no es igual que en estos casos en donde se puede encontrar casi a ras del suelo. Era el caso de Buenos Aires, como ustedes recordarán, con algunas diferencias, pero es el caso de los últimos operativos en la Amazonía. Y ahí hay varios problemas, Gonzalo. Por un lado, pues efectivamente la impunidad. Y en este tema de la impunidad, esto aplica para la minería ilegal, pero también aplica para el sicariato, pero también aplica para el caso Ispol. Es decir, como mensaje institucional, mientras no haya una señal clara de que quien comete un ilícito terminará pagando las consecuencias de ese ilícito, entonces es muy difícil porque los operativos tienen un efecto inmediato. Son muy importantes, por supuesto, pero tienen un efecto de una duración en el tiempo que no es la que quisiéramos o la que necesitaríamos. En Buenos Aires, ustedes recuerdan, se hizo un operativo muy grande, el acceso al lugar era de unas condiciones distintas a lo que hoy se tenía, la cantidad de personas era diferente, la maquinaria no eran estas grandes retroexcavadoras, sino ya la maquinaria para procesamiento de oro, las chancadoras que les dicen. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en la incursión? En la incursión no era posible decomisar todo eso, algunas cosas sí se decomisaron, otras se inutilizaron en la zona. Pero si es que al mismo tiempo no hay una decisión de qué hacer con la mina, si al mismo tiempo no proceden a toda velocidad los ministerios encargados de ambiente y los ministerios encargados de minería, vuelvo al caso Buenos Aires, ahí era indispensable trabajar, decidir algunas líneas base para volver a negociar con la concesionaria de la mina, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a actuar? Si es que iba a actuar o qué iba a suceder. Los enfrentamientos con la comunidad no han parado, los intentos de minería ilegal no han parado. Yo dejé de ser ministra hace algo más de un año, pero no me sorprendería que hoy haya un escenario pues, de nuevos asentamientos cerca de las minas o desde otros accesos a las mismas montañas. Entonces, lamentablemente, creo que hablamos de un asunto de institucionalidad global y algo más que le ha hecho mucho daño al país es esta idea de que cuando cometen ilícitos determinadas personas es menos grave que otros. Entonces, la minería es mala,
cuando está dentro de una concesión, es una empresa extranjera, es una compañía gigantesca de fama mundial. Pero la minería no es tan mala cuando es minería, entre comillas, artesanal. Esas son mentiras que debemos dejar de contarnos. La minería artesanal es la más contaminante. Si es que vamos como país a concesionar determinadas zonas, tiene que ser con reglas claras, con los estándares de tecnología más altos, procurando la mayor cantidad de empleo para la comunidad, pero también conscientes de que se trata de una actividad de altísimo riesgo que empresas con un gran músculo financiero pueden responder, mientras sectores de la economía informal no pueden probablemente seguir esos estándares. Entonces, lo que estamos viendo es también la consecuencia de eso, ¿no? De que nos gusta contarnos unas historias y que no terminamos de asumir qué decisiones tomar frente a grandes riquezas que también implican riesgos. Estamos hablando con la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, exasambleísta constituyente. Usted ha tocado una palabra clave que parece ser piedra de toque que atraviesa al Ecuador y a su institucionalidad, la impunidad. Y lo que usted acaba de referir lo escuché de boca de mineros ilegales diciendo nos están quitando nuestras fuentes de trabajo, mientras ahí están, les dan las concesiones a la China, al Canadá. Están usando este elemento emocional. Sabemos que la gente tiene que trabajar y que no hay trabajo, pero por otro lado, atrás de esta minería supuestamente artesanal pequeñita, hay grandes conglomerados de dinero, empresas no constituidas, es decir, que no pagan impuestos, que alguien las podría parangonar, y de hecho la ministra de Gobierno, Alexandra Vera, la parangonó con mafias, porque si vemos que hay 27 grandes maquinarias retroexcavadoras incautadas, que hay también motores en la selva, que hay, aparte de esas 27 incautadas, algunas otras más todavía ocultas en la selva, y que esa minería, como usted se ha dicho, se hace prácticamente al ras del suelo, cerca de los ríos. Aquí hay un problema grande. El gran tema es tener el vigor institucional como Estado para hacer lo que se hizo en Buenos Aires, para seguir vigilando hechos como los de Buenos Aires, para seguir atentos a lo que ocurre en Zaruma, por ejemplo, y no descuidar esto de la población de Río Napo. Se requiere mucho vigor, mucha constancia y por supuesto también un respaldo de la sociedad, para que la sociedad tenga clara qué es una actividad legal que genera impuestos, que genera riqueza, que genera plazas de trabajo, y otra ilegal que incumple con las normas de respeto de seguridad industrial y que probablemente promueve otros negocios ilegales alrededor. Este es un tema de fondo, me parece, doctora Romo. Coincido plenamente, Gonzalo, y regreso sobre el tema. Tenemos la idea de que la economía informal es la señora que vende cafés con empanadas en las paradas de bus. Sí, esa es una forma de economía informal. Y por supuesto estamos hablando de una economía de subsistencia, de un gran esfuerzo personal, familiar, de algo que requiere protecciones, garantías y ojalá también un respaldo para pasar de esa economía de subsistencia a mejores condiciones. Pero no es solamente de eso de lo que hablamos cuando hablamos de informalidad. También hablamos de economías muy grandes, también hablamos de contrabando, también hablamos de mineros ilegales, también hablamos de economías ilegales y creo que ese es un asunto pues de gran preocupación para el país y en el que debemos enfocarnos, porque por esa economía informal se mueven cantidades gigantescas de dinero sobre las que no se tributa, sobre las que no se regula, y perdón que regrese al tema, esas economías informales, ilegales, también son el trasfondo de lo que está pasando en materia de seguridad. En el periodo de un año se han duplicado el número de asesinatos en el país, pero en el periodo año 2022, en estos días, semanas iniciales del año, se han triplicado. Entonces, no podemos mirar como fenómenos aislados lo que está pasando. Las economías ilegales, las economías informales ilegales financian el crimen. Son los motivos de disputa del crimen. Mientras mejor podamos controlar estas economías, mejores resultados se van a poder tener en seguridad. No se pueden tratar como asuntos que no están conectados. Esto es un tema clave. Podrían tener nexos, dice usted, las economías informales de la minería ilegal. Ojo, al decir informales no estoy diciendo chiquititas, estoy diciendo
ilegales, estoy diciendo con mafias atrás, estoy diciendo con grandes capitales, con lavado de dinero. ¿Podría tener esto nexo con lo que está ocurriendo en las calles del país, con crímenes, con asesinatos, con las crisis carcelarias, que usted tuvo que afrontar alguna y sabe usted perfectamente del tamaño y la envergadura de esas crisis y se han repetido en este momento? ¿Hay conexiones oscuras allí? ¿Se puede llegar a la comprobación de esto? ¿Y qué decir de la otra parte, el aparato de justicia? La señora fiscal general decía en la Asamblea Nacional, anteayer, ¿qué pasa? Que actúen los jueces, que los jueces dan unas órdenes timoratas para la intervención en las minas, pero no cumplen con su tarea. La ministra de Gobierno arengaba ayer también a los jueces a decir, destruyan esa maquinaria, si no esa maquinaria va a quedar ahí y va a volver tarde o temprano a operar en este tipo de situaciones. Su comentario, por favor, doctora María Paula Romo. Efectivamente, y coincido con el llamado que han hecho las dos funcionarias, es un problema complejo y hay que abordarlo así. El tema de las economías ilegales, además, tiene un gran momento de expansión, de crecimiento, de nuevas ramificaciones, por el impacto que ha tenido en la economía la crisis del COVID, las medidas de mitigación. Hay todo un nuevo mundo de economías ilegales en este momento y también hay uno que está en crecimiento. Mire usted, si no estamos hablando del tema de minería ilegal, del tema de trata de personas, porque hay nuevos fenómenos de desplazamiento hacia el Ecuador y desde el Ecuador. Entonces, todas las actividades ilegales, si es que miramos lo que ha pasado con el tema del control del ingreso de objetos al Ecuador, ver cosas como metralletas escondidas en edredones, piezas de armas que están entrando por couriers, hay todas estas nuevas ramificaciones, como yo le decía, todas estas nuevas expresiones de ilegalidad. Y si la institucionalidad no se pone al paso para tratar de contener, de responder a esos nuevos fenómenos, a esas nuevas rutas, a esas nuevas formas de delinquir, a esos nuevos productos, entre comillas, si es que la institucionalidad no se pone al paso para contener, pues se va a ver sobrepasada, que es de alguna manera lo que estamos en este mismo momento presenciando. Fíjese que se ha investigado, el trabajo de los jueces es claro. Bueno, eso es importantísimo, y lo ha dicho la señora fiscal. Den órdenes completas, ¿no? Entren de modo timorato, pero no pueden hacer nada, pero no pueden incautar, o la ministra de Gobierno que decía, pero no pueden destruir esta maquinaria. Es como en alguna ocasión en el pasado sí se hizo. Destruir esta maquinaria pesada, costosas retroexcavadoras, lo que se ve, ¿no? Pero el juez no ordena destruir ahí nomás. Quiere decir que tarde o temprano esa retroexcavadora volverá a trabajar. Y usted mencionó un tema adicional que no quiero dejar de tocar. El tema de armas ilegales. Se está comentando desde hace varios meses que buena parte de este armamento sofisticado, de alto calibre, que se está utilizando en varios de los delitos cometidos a manera de sicariato en las calles de Guayaquil, de los cuales no hay ningún indicio investigativo con claridad, se está presumiendo, eso sí, que las armas provienen de la frontera peruana, que es permeable también para este tipo de contrabando, porque no tiene otro nombre, ¿no? Así es, y es el control de las fronteras físicas, pero también es el control de la frontera aérea, es el control del espacio marítimo, es decir, es indispensable mirar la seguridad como este asunto global, como este asunto que tiene que ser atacado por todas las aristas posibles y que tiene la otra cara de la moneda en las cosas que menos imaginamos, Gonzalo, o que no debatimos. Hace pocos días, por ejemplo, había una discusión en el país sobre regreso a clases o no regreso a clases, sobre prioridad en regresar al sistema educativo, los niños, los jóvenes, o no hacerlo. Al mismo tiempo que había una discusión sobre un nuevo pico de inseguridad y de muertes. ¿Cómo no miramos que son dos caras de la misma moneda? ¿Qué están haciendo niños, jóvenes que no han ido al sistema educativo, que no han sido acogidos por el sistema educativo y por la escuela, por el colegio, desde hace 2 años? Ahí está lo que muchos inescrupulosos, bandas, organizaciones delictivas han encontrado, en algunos casos, para ampliar sus redes de distribución de estupefacientes, pero lamentablemente en muchos casos para ampliar su mercado.
Y entonces la falta de oportunidades, la falta de opciones de uso del tiempo, el abandono del sistema escolar es la otra cara de la moneda de otras formas de violencia social. Entonces, discutimos todos estos temas en el país, Gonzalo, y a mí me cuesta entender cómo no conectamos los puntos, cómo no vemos que todas son parte de la misma discusión. Estamos también, yo creo, frente a la necesidad de repensar, de actualizar nuestros planes, los programas, y no solamente desde el gobierno central, las instituciones, los municipios. ¿Cuál es el papel en un periodo post-COVID? Los países han tenido planes de recuperación posguerra, de recuperación económica, física, psicológica, de convivencia, de tejido social. Lo que el Ecuador y el mundo ha vivido en estos últimos años tiene unas implicaciones que deberían ser asumidas con igual gravedad. ¿Cuál es nuestro plan post-COVID? ¿Cuál es el camino de la recuperación? Insisto, no me refiero solamente al Ejecutivo, a la sociedad civil, al mundo empresarial, claro, a los municipios. Deberíamos estar embarcados en uno de esos grandes planes, y mientras tanto vemos multiplicarse pequeñas disputas, pequeñas rencillas, cosas que realmente no tendrían lugar si pudiéramos asumir la gravedad del momento que vive el país. Hay un retroceso de casi 30 años en los indicadores de pobreza. Eso, por supuesto, que se va a expresar de formas muy diversas. En el río Napo se va a expresar en las calles, se va a expresar en el consumo, se va a expresar en los femicidios, se va a expresar en el mercado laboral, y debemos, ojalá, construir un gran acuerdo nacional sobre esa recuperación. Agradezco su perspectiva, porque a veces al estar inmersos en el día a día, en los temas que parece que no tienen solución, que nos desbordan, perdemos la perspectiva. Y usted ha hablado de dos temas claves que yo quiero conectar también: aquel de la impunidad y aquel de la crisis institucional. Estamos asistiendo a un problema colosal en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando muchos nos preguntamos si esa era la fórmula adecuada para darle a la participación social una viabilidad, o fue un invento y una pantalla para crear un nuevo ente político que complique las cosas. Ayer mismo hemos hablado con Sofía Almeida, hoy vamos a hablar con el doctor Ulloa. Son las dos personas que se atribuyen la legitimidad de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero eso no solo nos muestra una institucionalidad desvencijada. Hemos hablado de la justicia. Ahora ya el Consejo de la Judicatura no puede ajustar las clavijas cuando ve temas en los jueces. Y si mencionábamos el asunto de la participación en la Asamblea Nacional de la Fiscal General señalando a los jueces, vemos que todavía los efectos de la metida de mano de la justicia están ahí, perniciosos, y que todavía no logramos, a través de las leyes, a través de normas claras, hacer mecanismos para limpiar desde el Consejo de la Judicatura o de los organismos pertinentes una estructura legal muy complicada. Yo quisiera que comente esto para pasar luego al tema ISPOL, si es tan gentil, doctora María Paula. Claro, Gonzalo. Me parece que la crisis en el Consejo de Participación Ciudadana, para enfocarnos en ese asunto, tal vez el más actual de los que estamos viviendo, tiene dos dimensiones. Hay una dimensión jurídica y hay una dimensión política. Lo jurídico, a mi parecer, es más claro. Hay un cambio en la correlación, en la configuración de las mayorías, y hay una minoría que se niega a aceptarlo. En lo jurídico, insisto, me parece más claro. Según el derecho administrativo, según el COA, se pueden hacer estas modificaciones en la composición, en el tema de las autoridades. Hay una interpretación de la Procuraduría General del Estado de que el COA se aplica al Consejo de Participación Ciudadana. No es reciente, no tiene que ver con este capítulo en particular. De hecho, es una consulta que la absolvió el procurador cuando hubo la crisis con el anterior presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La consulta está dirigida al señor Cruz. Entonces no se puede pues acusar que es un desenlace conectado a esta coyuntura, y según esa resolución, según esa opinión legal vinculante, se puede aplicar y se debe aplicar el COA para este tipo de decisión interna en el Consejo de Participación Ciudadana.
Si es que no tiene quórum un grupo de personas en un cuerpo colegiado, no se puede instalar. Si no tiene mayoría, no puede decidir. Si es que en un cuerpo colegiado hay un grupo mayoritario, hay quórum y se puede tomar una decisión por el número de votos requeridos, esas son las decisiones que están vigentes. Eso es lo que tenemos, digamos, en términos legales. No hay mayor confusión. Simplemente hay que preguntarse sobre la legalidad de una convocatoria, sobre un quórum y la cantidad de votos para una decisión, y eso está resuelto. Claro, pero la realidad política, sí, es que hay dos personas que se atribuyen la presidencia, que están instalados con sus argumentos, es decir, hay una mayoría y una minoría, pero me parece que esto desgasta a la institucionalidad del país, que ya está bastante desvencijada. Por otro lado, por otro tipo de situaciones que hoy no vamos a analizar y ojalá podamos en una próxima ocasión hacerlo. Y la gente ya no cree más. Y tampoco es que es fácil una salida, decir, no, sí, vayan a consulta popular, mañana lo resolvemos, suprimimos esto, extirpamos al Consejo de Participación de la Constitución y ya está. Es decir, hay un problema de institucionalidad severa que no se logró rearmar después de la demolición. Así es la dimensión política del Consejo. Yo iría más allá. En esta crisis la dimensión política no es solamente que hay dos personas que se atribuyen un cargo, una responsabilidad. Yo también podría decirle, yo me atribuyo la facultad de ser el conductor de la entrevista y usted me va a colgar el teléfono y se acabó, ¿no es cierto? Eso se define de una manera más sencilla. Sin embargo, para mí, el verdadero conflicto político es que se ha hecho evidente que el Consejo de Participación Ciudadana va a ser la fuente de nuevas designaciones a raíz de juicios políticos que no han terminado en la Asamblea Nacional. Me parece que hay una alianza, espero que no mayoritaria, pero una alianza política que pretende cooptar las instituciones de control del Estado a través de un mecanismo de dos tenazas, ¿no? O de una tenaza con dos partes. La una estaba en la Asamblea sacando funcionarios, algunos con más razón que otros, y la otra estaba en el Consejo de Participación Ciudadana nombrando a los nuevos. Es decir, atrás de esto Esta nueva mayoría desajusta la tenaza. Atrás de ese telón de fondo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está la pugna de los poderes políticos y el incumplimiento de algo que sería aparentemente tan sencillo o acaso ingenuo, que sea un consejo de verdadera participación ciudadana y control social, y parece que no lo es. Si algo quiere apuntar más sobre esto, no quiero dejar de preguntarle sobre el caso ISPOL. Está grave, usted conoce el tema de fondo, usted lo denunció, lo llevó a la opinión pública, siguen los juicios, siguen los delatores confesos en Estados Unidos, pero el dinero no llega a sus propietarios, que son los que han pagado durante años en la Policía Nacional para tener un sistema que les permita tener jubilación, tener una serie de servicios, y es un tema dramático, y se sigue prolongando. Ya llevamos 2 años de esto, va a ser, no sé cuándo fue, 1 año y medio, me parece, desde la denuncia suya, doctora Romo, y con esto por ahora terminamos. Gracias, Gonzalo. Efectivamente, hace 1 año y medio fue el primer momento de denuncia pública. Ya las investigaciones empezaron un poco antes. Hoy nos queda claro por qué era tan difícil investigar, tener los números exactos. Y es porque buena parte de los responsables y de los cómplices estaban en el propio Instituto de Seguridad Social de la Policía. Los otros estaban en el custodio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, es decir, a quienes les estábamos exigiendo información, pidiendo la documentación, solicitando el portafolio, verificando los datos, pues ellos eran los principales responsables. El tema es gigantesco, es una estafa, es un robo que hoy día podría bordear ya los 950 millones de dólares, que además son del dinero, del sueldo que se ganan con un esfuerzo increíble los policías del país y que es su ahorro para salud y jubilación. Es claro. Que es realmente imperdonable lo que ahí sucedió. Entonces, de este gran robo, de esta gran estafa, la verdad es que muchas veces sentimos urgencia por más resultados, pero hay resultados y hay resultados muy importantes. Primero, que era un robo destinado a permanecer oculto. Yo creo que muchos de sus protagonistas estaban seguros de que jamás se descubriría, si no, no se entiende.
cómo se atrevieron a tanto. Era un robo muy sofisticado, era difícil de descubrir, era difícil de comprender, pero a pesar de eso se logró. Hoy hay más de 30 personas procesadas entre Ecuador y Estados Unidos y no están solamente mandos medios, hay grandes cabezas, incluso que cuestionan, que ponen en jaque al mercado bursátil en el Ecuador. 2 ex generales, ex directores del ISPOL. Creo que eso nos da un panorama más amplio de lo que está pasando, pero no solamente desde el punto de vista de las sanciones, de los procesos judiciales, en donde hay que reconocer el papel que ha jugado la justicia del Estado de la Florida, pero también la Fiscalía General del Estado en el Ecuador. Entonces, ahí tenemos un avance significativo. Y en términos de recuperación, Gonzalo, hay congelados en Florida 176 millones de dólares que ya están congelados, que los tenía el señor Cherres, que ya no los tiene. Y en el Ecuador están congelados en bonos más o menos 250 millones adicionales. Entonces, estos bonos que quienes protagonizaron este atraco, lo diseñaron, lo ejecutaron, estaban usando como suyos, estaban disponiendo de ellos, estaban cobrando cada vez que se vencían. Ya ha dejado de suceder esto, y si bien todavía no hay una decisión judicial definitiva para ser devueltos a la policía, ya están congelados y la expectativa de recuperación empieza por ahí. Muy bien. Solamente con esas 2 operaciones ya podríamos estar hablando de una recuperación de casi la mitad. Así que, a pesar de la indignación que provoca el caso, la verdad es que creo que hay motivos para el optimismo y para reconocer a las personas que han dado pelea por este tema que confronta a poderes tan grandes y tan capaces de cosas increíbles como lo estamos viendo. Y finalmente, Gonzalo, decir que esto, en esa mirada más amplia que he pretendido compartir sobre el tema de seguridad, esto también es una arista de lo que está pasando. Claro. Creo que otra cosa que tenemos que preguntarnos es cómo cuidamos a los que nos cuidan. ¿Cómo cuidamos a los que nos cuidan? ¿Cómo puede ser que un sector de una élite económica y política del país le robó su jubilación al policía al que todos los días le pedimos que salga a arriesgar su vida para cuidarnos? ¿Cómo puede ser que hoy la Asamblea discute una amnistía sobre todos los que secuestraron policías en Televisión Nacional, los que secuestraron policías en Cotopaxi, manosearon y mantuvieron privadas de libertad a policías durante 5 días en Pujilí? Y esa amnistía, el mensaje que está diciendo es, aquí no pasó nada para un sector de los participantes. Es decir, la impunidad para quienes cometieron delitos de terrorismo, por ejemplo, el ataque a la Contraloría, el secuestro y la destrucción de bienes públicos. Eso es inaudito. Pero además de eso, la Asamblea, si es que usted lee su informe, pretende perdonar a los que secuestraron policías, los maniataron, los ofendieron, tocaron mujeres, trataron de quemarlos en algunos casos. Pretende perdonar a ese sector mientras mantiene en pie los juicios que les puso a los mismos policías y militares, evidentemente. El informe es digno de revisión. Los secuestros no eran secuestros, los acompañaban para procesos de diálogo, según lo que está redactado. Claro, los engañaron. Claro, los acompañaban para hacer un proceso de diálogo porque el diálogo es clave para la solución del conflicto. Entonces, insisto, Gonzalo, creo que otra de esas grandes preguntas que tenemos que hacernos, además del tema de la impunidad, es cómo cuidamos a los que nos cuidan. Y creo que ahí también vamos a encontrar algunas respuestas. Le agradezco. ¿Usted cómo está particularmente? Muy bien, ¿A qué actividades se dedica? ¿A qué actividades se dedica? A la academia, Gonzalo, que ha sido siempre una de mis grandes pasiones. Si bien estoy lejos por ahora, también estoy siempre con un pie en el Ecuador. Estuve hace unos pocos meses en Quito, espero volver pronto, aunque sea una visita corta. Siempre hay mucho que hacer, muchos amigos que ver, pero por ahora estoy disfrutando de la academia, de la lectura, de la familia y tomándome todavía un año sabático. Se nota que la distancia del día a día de la política le permite tener una visión de conjunto clara, como la que ha manifestado el día de hoy la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, exasambleísta constituyente, a quien agradecemos por haber abierto las puertas de Ecuador Radio para hablar de estos temas. Se quedan muchos.
Ojalá podamos tener una próxima oportunidad muy pronto. Gracias, doctora. Seguro que sí, Gonzalo, seguro que sí. Un abrazo y un buen día. Un saludo cordial, muy buen día.